Estamos con Cristian Suárez, habitante y residente del municipio Villa del Rosario, desde hace 21 años que ha vivido toda su vida en el municipio. Cristian, ¿qué versión tienes sobre las leyendas del duende? Bueno, la versión mía es la de la mayoría de los habitantes que pues saben la historia. Eh, es una casa que fue habitada hace mucho tiempo pues ha sido habitada por diferentes familias, pero que en el principio la primera familia era pues como una señora y sus hijos que vivían solos. Y pues la leyenda que han contado siempre es que el duende empezó a aparecérseles de principio únicamente a los niños, que llegaba a jugar con ellos, pues los invitaba a seguir a una habitación específica, que era donde él se aparecía. Y allí la mamá pasaba y observaba a los niños hablar, pues solo decía ella, pero ellos decían que veían una persona adulta, como con una chamarra más o menos beige, marrona, con un sombrero y pues barbado, que era de la altura de un niño, que era de la altura de ellos, pero pues tenía apariencia física ya de alguien más adulto. Entonces pues la mamá al principio no les creía nada. Después fue que empezaron a ver, digamos así, la aparición, que se veía la sombra pasar de un niño, pero ella le empezó a ver la chamarra pues marrón y le empezó a creer. Ya dado el tiempo se acostumbraron como a él, pues eso dicen porque la historia nos la contó un profesor cuando yo estaba en el colegio. Y el profesor era amigo de los niños y pues los niños mismos les contaban que él se los aparecía, pero no les hacía nada, únicamente les charlaba y era preguntándoles pues por cosas, por juegos, que si querían jugar y cosas así. Y pues al principio, por decirlo así, adaptaron como la presencia del ente, eh, y pues ya la mamá empezó luego de tiempo después a servir incluso esta comida y le decían a él que si quería comer, si quería pasar a acompañarlos, que se sentara con ellos y comer. Entonces esa es como mi... Tengo entendido que le servían el plato, le dejaban el plato servido y todo, ¿no? Sí, sí, eso es lo que él nos contaba, que los amigos de él le decían que la mamá ya después lo empezó a adoptar porque se dio cuenta que no era un ente como maligno, por decirlo así, o que no tenía malas intenciones con ellos, sino que solamente quería jugar y pues acompañarlos. Incluso creo que pues dicen que el ente no se ha marchado, que sigue ahí, que si pueden pasar y verlo, muchos lo pueden ver. Pero pues sí, o sea, la mamá después se acostumbró a ellos y lo tenía como un habitante más de la casa, por decirlo así. Bueno, Cristian, ¿y usted conoce acerca de la leyenda de los túneles? Sí, también la escuché. ¿Qué nos podría contar acerca de esa leyenda? Bueno, sé que pues a principio, cuando éramos como habitantes con los españoles y esas cuestiones, durante la guerra esos túneles los empezaron a construir, porque no existían. Los túneles los construyeron para pasar pues como arsenal, material de guerra, provisiones de casonas, que eran cuando eso, a puntos estratégicos donde estaban las tropas. Entonces esos túneles en el principio, que pues sí, que era en el pueblo, por decirlo así, porque cuando eso no era Villarrosario todavía, esto los hicieron alrededor de lo que es hoy el municipio, o sea, a lo largo, para eso, para transportar pues materiales de guerra y arsenal, comida, tesoros, de pronto cuando los emboscaran, tener un recurso rápido para huir. ¿En dónde escuchó las leyendas? ¿En el colegio? Bueno, en el colegio la del duende la empecé a escuchar por manos de un profesor, por voz de un profesor que nos dictaba a nosotros en primaria, porque él nos escuchó como con mis amigos, mis compañeros de colegio, escuchar historias de terror. Entonces él se nos acercó y nos empezó a relatar historias del municipio que nosotros no pensábamos que eran ciertas, pero pues sí resultaron ser ciertas, que sí eran propiamente del municipio. Y ya después, cuando yo hice las prácticas de décimo, yo las hice en la casona. Y allá escuché también una señora que era como del oficio general de la casona. Ella nos relataba las historias. Y pues
nos confirmó, por decirlo de cierta forma así, porque nosotros preguntamos, nos entró la curiosidad y nos respondieron. O sea, que usted personalmente considera que son reales esas historias. Pues siento que todas las historias tienen su parte real. O sea, se basan en algo que la gente sabe que ocurrió. Que ya después les empiecen a cambiar, pues partes de la historia es diferente, pero tiene su parte real, su parte que existe. ¿Qué otras leyendas del municipio de Villa del Rosario conoce? Escuché la de El Jinete, era un fraile que lo mataron también en épocas de guerra y pues lo mataron por algo que ahorita es un restaurante que llama La Teja Corría. De ahí es donde se dice y muchos han escuchado que aparece en un caballo, no por decirlo así, saben que la presencia está porque se escucha el galopar del caballo. Y pues muchos han dicho que lo han visto a él montado en el caballo, ven como el croquis, la figura de la persona. Entonces pues dicen que es eso y hace el recorrido, sale de ahí, de donde es la Teja Corría, hacia el templo histórico, una parte en específica siempre y ahí desaparece. ¿Alguna otra? Bueno, pues como en toda Colombia también he escuchado de La Llorona, que incluso por mi barrio, varias gente la escuchó pasar, pero pues hay una que no es tan conocida porque es más propia del sector, de una novia que se murió ahogada en el río Pamplonita, la enterraron con el vestido y la novia salía a penar. También son historias que he escuchado que pues incluso la mayoría de la gente sí se la sabe, pero pues propiamente del sector. ¿Y esas historias o bueno, leyendas han brindado buena imagen al municipio o por el contrario han llegado a afectar esa imagen pública? No, pues creo que de cierta forma sirven porque hay a mucha gente que le interesan ese tipo de relatos, ese tipo de historias y están pues interesados en venir a confirmar por ellos mismos y pues eso atraería también turistas o algún otro tipo de gente que pues ayude con la economía del municipio. O sea, que considera que a través de esas leyendas que hacen parte de la historia cultural pueden ayudar al municipio como a consolidarse como